Y ahora que estoy presto a mirar ese último video que me envías donde dice nadie está escuchando, impactante denuncia de una enfermera de Nueva York. Sea lo primero decirte que voy a enviarte algunas cositas que todavía me están dando vueltas en la cabeza. Y quisiera escuchar de ti cómo analizas esa conferencia de este neurocirujano con esa teoría pues como tan bien fundamentada, digo yo, tiene mucho de interesante y de lógica de los neurotransmisores y demás. Ahora, Juan Guillermo, aunque insisto, no he acabado de escuchar todo el audio, sí me surgen algunas cositas como las siguientes, algunas dudas como las siguientes. Bueno, parecería ser que el mal se alimenta del temor, del odio, del sufrimiento. A veces uno no entiende por qué el ser humano hace actos atroces de sevicia y demás, como queriendo procurar el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Caso de un asesino, caso de un delincuente, bueno, donde uno no comprende la lógica de tanto terror, de tanto sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de una muerte, ¿no? Yo miraba casualmente esta mañana, creo que esta mañana, que además me impactó, cómo la gente de maldad en India cogieron a un elefante y le pusieron una piña con explosivos. Era una elefanta que tenía un bebecito, una bebecita, y le destrozó la boca. Y no pudo comer, pues creo que murió finalmente. Yo digo, a qué obedece esa lógica de causar sufrimiento? ¿Qué gano yo? Volviendo al tema, yo digo, estos que hacen el mal, que les va tan bien, la gente pícara, es como que están generando actuaciones para generar más pobreza. Lo presté a alguien y lo perdí. Bueno, pero el trasfondo es que como familias tradicionales, yo recuerdo por ejemplo la familia Pastrana, se habla también de Turbay Ayala, cómo tenían pactos con una bruja que era poderosísima y famosa, hasta el nombre de ella dan, creo que era en Caldas que la visitaban. Bueno, y relatan unas cosas impactantes de cómo ellos hacían pactos para llegar al poder. Recordemos que uno de ellos incluso lo puso a su hijo también de presidente, Andrés Pastrana. Y cómo esa era una práctica habitual. Cómo los narcotraficantes también tenían sus brujas de cabeceras, hacían sus pactos, sus ceremonias para cuando enviaban coca. Cómo el poder del demonio está en estas esferas. Es un libro impactante, ahora lo puedes conseguir también. O sea, voy a darte respuestas de estas preguntas. No, a ver, no hablo de precisas, sino más bien no puntuales, sino en la medida en que tú vas escuchando, vas encontrando la respuesta. O sea que en últimas voy a hablar más bien algo muy general y vamos a ir llegando a la parte ya material como tal. Pero entonces, eh, hagamos como un retroceso, una sinapsis rapidita de las últimas dos charlas. Inicio hablando de el mal y el bien, donde es una, no decir cosa, pero es algo que está, y están en orden, están en unidad, y hasta ahí se mantiene todo ese mundo, por decirlo así, o ese todo que existe, se mantiene en armonía. Llega un momento en que se empiezan a fragmentar, y al fragmentarse, las dos fuerzas pierden como su esencia y empiezan como que a acaparar el uno para el otro, como si fuesen bandos, como una guerra entre el bien y el mal conceptualmente. Y ahí empieza a fragmentarse tanto el llamado demonio como el representante Dios.
Al fragmentarse, los dos están en constante conflicto porque hay confusión. En esa confusión empiezan a materializarse esos fragmentos, o sea, empieza a surgir la materia. Cuando la materia empieza a surgir, entonces ahí ya hay una diferencia entre espíritu y materia, siendo los dos energía, pero en diferente expresión. Ya la energía, materia, empieza a, digámoslo así, a acaparar energía espiritual, como si fuese una cárcel. Y esas energías espirituales, muchas, sean de bien o de mal, predominan en ese mundo material. Y por lo general predominan en planetas, o sea, esferas que se han materializado, que tienen capacidad de albergar, si pudiéramos decir, fragmentos tanto de la oscuridad como de la luz, hablando en símbolos de luz y oscuridad, o de demonio y Dios, o de Lucifer y ángeles, según como uno lo quiera ver. Entonces, los de luz tratan de recuperar lo suyo. Entonces, por eso en estos planetas o en estas galaxias donde están encerrados, si pudiéramos decir acaparados los de luz, los seres de luz, pues envían mensajeros para que los rescaten. Pero el rescato no es desde ir a sacarlos a la fuerza, sino desde ayudar a estos seres a que vuelvan a su conciencia lúcida. Y como también se fragmentó la parte oscura, entonces hay mucho oscuro en estos planetas, muchos demonios, muchos luciferianos, si pudiéramos decir así, y muchos de estos demonios son oscuros totalmente, y como tienen la capacidad de, así como los ángeles caídos tienen la capacidad de salir de la luz, pues también los de la oscuridad tienen la capacidad de volverse en luz. Desde ese postulado, entonces muchos están recuperando su esencia y muchos dejan de ser su esencia. O sea que un demonio puede volverse un ser de luz, siendo de esencia oscura. Y en esos intercambios, este planeta Tierra es un planeta que está como habitado por híbridos y otros puros. ¿Qué quiere decir eso? Híbridos, aquellos que tienen en su cuerpo, si podríamos decir así, en su esencia, mal y bien, oscuridad y luz. Y ahí es donde uno dice, oiga, pero ¿por qué yo hago cosas malas si no quiero hacerlo? Y otros dicen, ¿por qué yo hago cosas buenas si no quiero hacerlas? Porque se inclinan más hacia el mal. Es porque somos híbridos. O sea, somos unos seres que tenemos tanta información, tanto negativa como positiva, porque pues nos fragmentamos. No somos ya totalmente luz o totalmente oscuridad. Partiendo de esto, entonces ya este planeta o muchos planetas han sido posiblemente muy lúcidos, o sea, muy buenos, y otros muy malos, o sea que agresivos. Y este planeta Tierra parece que es la combinación de los dos. En los planetas muy lúcidos, muchos han sido invadidos o conquistados por energías negativas y han sido sometidos a aquellos seres lúcidos. Posiblemente otros planetas muy oscuros también han sido, si pudiéramos así, conquistados con conciencia de la buena,
y se han convertido en planetas muy buenos. Y este planeta donde nosotros nos encontramos es lo que uno llama también un bajo astral o una dimensión de densidad baja. ¿Por qué? Porque predomina mucho la maldad. Tanto que uno mismo es parte de la maldad. Cuando nosotros callamos por miedo, pues somos partícipes de la maldad. Y el miedo es uno de los ingredientes que no permiten el avance. Ahora, ya sabemos que hay ángeles y hay demonios influenciándonos, como el símbolo de la derecha es el bien y la izquierda es el mal. Influenciándonos ya sea para cambiar, para bien o para mal. Entonces, hay una comunicación entre estos seres. Constantemente se comunican con nosotros. Ahora, las personas que están más en crisis, que son más oscuras, por resonancia, pues se comunican a diario sin uno darse cuenta, a través de las ideas, a través de los sueños, a través de gente que ve también y escucha y es muy visual o muy auditiva o muy kinestésica, percibe ese bien o ese mal, pero es de acuerdo al contenido de cada uno, o sea, a la información, porque nosotros somos información. Entonces, si yo soy depresivo, un ejemplo, y sufro y no le veo felicidad a esta vida y hasta uno tiene a veces ganas de suicidarse, pues quiere decir que mi resonancia, mi vibración, mi frecuencia es muy baja. Y esa frecuencia baja es un canal para que el mal llegue muy fácil a mí. Es muy fácil para que llegue a mí esa. Entonces es muy fácil que llegue a mí este mal porque, porque yo estoy en esa frecuencia. Como ahorita pues se escucha esa gente que grita. Entonces, cuando uno grita, cuando uno está de mal genio, cuando uno no tiene control en sí, es porque es controlado, porque mi baja frecuencia, mis miedos, mis traumas y todo lo que yo he adquirido en muchas vidas o muchas experiencias en muchos planetas, pues me ha permitido alejarme del bienestar o me ha permitido alejarme de desde el bien. Y esto es muy teológico. A uno le dicen, volvamos a la fuente, volvamos a Dios, volvamos al bien. Entonces es eso de purificación, de purificar uno todo lo que tiene que ver con lo que no me sirve para volver al bien. O sea, eso es como empezar uno a tomar conciencia y empezar uno a escoger qué no me sirve. Entonces, ya uno entendiendo esto de la manera o por qué estoy mal más bien, por qué es que de verdad yo ando tan de baja vibra, por qué yo sufro, por qué soy triste, por qué no le veo vida o no le veo el sabor a esta vida, eso es baja frecuencia. Y ese es como un canal donde las bajas vibras lo detectan a uno, lo poseen, influyen en la manipulación de emociones y al influir en esa manipulación de emociones, pues me van vampirizando. Ahí es donde hablamos ya de vampiros energéticos. A nivel católico posiblemente hay demonios por ahí que me están poseyendo. Entonces ya hay otros que son muy felices y ven esta tierra muy bonita y quieren volver. Entonces muchas veces cuando uno quiere volver y está muy feliz acá, pues puede estar también vampirizado
haciendo creer que esto es un paraíso. O sea, lo engañan a uno. La maya, lo que llaman los hindúes, la maya, que es la ilusión. O sea, el mundo material es una ilusión, pero existe, pero no es la realidad. Nosotros somos esencia espiritual, por lo tanto no debemos de estar en una esencia material. Entonces ahí muchos vuelven a los planetas, porque están engrampados en este mundo material, están engrampados en que la vida es material. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la materia es solamente un mundo no para aprender, sino un mundo donde nos tienen atrapados quién sabe hace cuántas generaciones, aunque en la eternidad no hay tiempo, eso no existe. Aquí sí existe la línea del tiempo. Entonces uno puede decir, oiga, yo ya llevo aquí miles de años, cientos de años. Entonces hay almas que llevan miles de años en estos mundos materiales, sufriendo o siendo felices. Siendo felices porque son muy materialistas, de pronto siempre han tenido abundancia o no la han tenido, pero son felices. Entonces esa felicidad también es como una trampa de un mundo muy material, donde se pierde el espíritu, donde el espíritu está sumido en esta dimensión y tiene a veces experiencias muy feas, otras a veces unas experiencias muy agradables, etcétera, etcétera. Eso va de acuerdo a la comprensión de esta experiencia. Pero hoy en día ya nos hemos dado cuenta que estos planetas son, por ejemplo, el planeta Tierra es un humanero. Un humanero es como decir un galpón, ya no de pollos sino de humanos, que están encerrados y han perdido su alma por creer que esto es lo último en Guaracha, por haber dado el poder a otros seres que no nos permiten salir de aquí, porque ellos se alimentan de nosotros, de una energía de tristeza, sufrimiento, aún de felicidad material, y nos están absorbiendo y nosotros no nos damos cuenta. Cuando muchos nos estamos dando cuenta de lo que te estoy diciendo, uno empieza a darse cuenta que es espíritu y que no es materia, y empieza a liberarse, y empieza uno a darse cuenta que esto no es tal belleza, pero sí puede darse la gana de vivir bien acá, mientras que toma totalmente conciencia y no volver por acá. Se ha descubierto que estos seres vampiros no les conviene que un alma tenga conciencia, porque pierden como que un container de energía de alimento, es como una reserva, pierden una forma de alimento. Entonces a ellos no les conviene para nada que nosotros nos demos cuenta de todas las mentiras que nos han insertado aquí. O sea que nosotros, si queremos abandonar estos planetas, tenemos que abandonar todas las creencias que hoy en día de todas las creencias que sabemos, porque todas las creencias que nos han enseñado son creencias armadas, son creencias de, ¿cómo decir? Son creencias falsas. En esas creencias falsas, entonces nos hemos dado cuenta que es lo que nos tiene encerrados acá. Esas creencias son las que nos tienen a nosotros pues anclados. Y dentro de esas creencias yo siempre te replico la religión, porque la religión dice, hay muchos postulados donde dicen tú naciste para ser humilde,
Tú naciste para sufrir y soportar y ahí encontrar a Dios. Tú vienes aquí a aprender. Tú eres enviado de Dios. Y todos esos postulados, o tú eres un pecador, y muchas cosas, ¿no? Entonces eso lo ancla a uno desde la creencia y eso lo hace que uno posiblemente vuelva aquí. Un ejemplo, no, es que por karma tú tienes que volver allá, como tú hiciste sufrir a alguien, entonces tienes que devolverte allá. ¿A qué? A sentir el sufrimiento. Entonces todas estas creencias, o que el humilde es el humilde es el que tiene el cielo, más o menos, o el reino de los cielos está en las personas humildes, y la gente toma eso de humildad como pobre. O también otro postulado como por ejemplo los ricos no merecen el cielo, cosas así más o menos. O sea, lo que yo digo es tratando de traducir lo que no aprendí del cristianismo, pero no sé decirlo como ellos lo dicen, pero es más o menos la idea. Entonces ya uno estudia, cuando uno empieza a abrir los ojos, cuando uno empieza a tener conciencia, se da cuenta que todos estos lenguajes son diseñados por el demonio, o sea, por seres de baja vibra. Entonces cuando uno está desencarnando, uno ve el túnel, y uno va y se mete al túnel de luz. Eso lo digo por experiencia ya en muchas hipnosis, que he encontrado gente que ha estado clínicamente muerta y los han devuelto a la vida. Y uno va y se va hasta el fondo a ver qué es la luz, quién es esa voz, quién la produce, que dice tienes que devolverte porque tú no es el tiempo de dejar la tierra. Y uno va y encuentra demonios, nada de dioses, nada de ángeles. Ellos se le presentan a uno con esas formas porque son usurpadores, son muy hábiles para imitar, y uno como no tiene el conocimiento de saber cómo desenmascararlos, entonces como no tiene esa habilidad, pues ellos lo engañan a uno y lo devuelven para aquí, porque a ellos no les conviene perder un alma. Entonces hay muchos que se están muriendo y no se mueren. Bueno, se están desencarnando y no desencarnan, porque no les permiten que se vaya de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cada hombre o cada extraterrestre, porque hay muchos aquí que no son o no somos. Yo por ejemplo no me creo humano, no me creo humanoide, yo creo que soy de otra raza. Y hay muchos acá con cuerpos de muchas razas o de muchas especies cósmicas que han sido vampirizadas y han sido alejadas de sus propias esencias, o de sus propios planetas, o de sus propias comunidades cósmicas. Y uno, como ya ha caído en esta trampa y como de pronto hemos tenido inconsciencia, entonces nos han vampirizado por muchos eones, que llaman, que es una medida diferente a la de la Tierra. No se mide en años, pero es mucho, si pudiéramos decirlo en tiempo, es mucho tiempo. Entonces lo devuelven a uno a la Tierra con esas creencias, y uno dice, no, pues si Dios se me apareció ahí en el túnel y me dice que no es la hora, pues yo me devuelvo, y uno se devuelve por voluntad. No es porque lo obliguen, es por voluntad. Ahora, nosotros que tenemos conciencia, en la medida en que tenemos conciencia por voluntad, el día que se nos aparezca la luz, si no nos han borrado la memoria y si nosotros tenemos capacidad de no dejarnos borrar la memoria a nivel alma, desenmascaramos estos seres, nos damos cuenta que son demonios, no tienen poder sobre nosotros, porque nosotros ya nos damos cuenta que ellos nos hacen borrar y perder la voluntad para podernos dominar. Con voluntad nosotros, ellos no pueden contra nosotros.
Entonces ya uno, ¿qué hace? Los enfrenta no con pelea, sino con voluntad, y automáticamente ellos pierden poder y uno sigue su camino a nivel alma. Ahora, estos seres que están mandando en esta tierra, no hablo de los otros animales, los leoncitos, los osos, los tigres, las águilas o hasta las pulgas. Muchos seres de estos son de baja vibra, son como parte de la oscuridad, y otros seres son de la alta vibra, también atrapados, y son muy, muy, pero muy buenos. Entonces, definitivamente la Tierra está combinada de seres desubicados. Si nosotros somos de seres de mejor vibra, posiblemente estamos tan desubicados que caímos en la trampa. Y aquí estamos. Y seguimos cayendo en la trampa. Seguimos estando bajo criterios, bajo creencias, bajo información que no nos permite ver. Ahora, vamos a la parte de cómo empezar a ser más creativos para buscar la conciencia. Y voy a explicarlo de esta manera. Nosotros somos energía creativa y creadora. Nos han quitado esa energía creadora diciendo que solamente hay un ser que crea, que es Dios. Y uno cuando cree eso, deja de crear. ¿Por qué? Porque la creencia se hace real. Como no somos creadores, entonces siempre vamos a buscar a alguien para que nos ayude a crearnos, para que nos ayude a ser. Y ahí es donde uno va al tal Dios, llamado el que sea. Y cuando uno se da cuenta, yo me guío mucho por mis experiencias como terapeuta, en hipnosis mediúmnica o en hipnosis con la persona directamente. Siempre he encontrado que estos tales dioses, ya sea que se presenten como Jesús, como Dios, como el de la luz, como el que sea, son seres oscuros. Y a ellos no les conviene que nosotros recuperemos nuestra capacidad de creación. Por eso es que ellos crean unas creencias que opacan la verdad, que opacan nuestro poder como alma, nuestro poder como independientes. De ahí uno se come el cuento y siempre está buscando quién lo va a ayudar, y uno pierde poder y pierde voluntad. Al perder poder y voluntad somos más dominados. Es como cuando ayer veía una película china. El emperador era la entidad divina. Y aún en todas las culturas, aún el sacerdote era una entidad divina. Todo lo que él decía era. Hasta ellos tenían la potestad de matarnos. Y uno daba la cabeza y ni siquiera decía, no, eso no es así, sino dábamos la cabeza y nos la quitaban. Porque como nos enseñaron que ellos eran entidad divina, entonces tocaba. Estábamos convencidos que eran dioses. Los emperadores y toda esa gente, aún el Papa. Entonces uno le da la cabeza a ellos y como ellos lo dicen, entonces pues así será. Le dábamos toda nuestra voluntad y poder. Entonces, en todo lo que aparece como instituciones en esta tierra, en mi concepto es muy diabólico, incluyendo el Vaticano, incluyendo todas las instituciones. Y están dominadas por el diablo, por el demonio, por seres de otras dimensiones que nosotros les dimos nombres.
ellos podrán tener otros nombres. Y por eso es que uno encuentra en el Vaticano tanta cochinada con apariencia de ovejita bonita. Son ángeles, o sea, son personas angelicales en apariencia, pero ahí es donde uno dice, ahí está Lucifer. Pastrana, el Papa, el último Papa y todos los demás han encontrado que ellos hacen pactos satánicos por poder, pero en últimas no es que hagan pactos, sino son seres encarnados que son de baja vibra. Se podrá llamar Francisco no sé qué, el último papa, o se podrá llamar el papa, tampoco sé cómo se llame, todos los que han quedado, los que han muerto, o los dos que hay ahorita, no importa el nombre, pero son seres oscuros que tienen la facultad de hablar muy bonito, de ir a los corazones de los demás diciendo lo que uno quiere escuchar, más la domesticación que hemos tenido a nivel doctrinal, y ellos son oscuros 100%, pero tienen la facultad de engañar, tienen la facultad de hablar, de pasarse por seres muy bondadosos, porque nos enseñaron eso. Nosotros ya estamos domesticados hace siglos, entonces fácil aceptamos una institución como representante de Dios, y sabiendo que Dios no se representa en ninguna institución. Él no necesita de corporaciones, él no necesita de empresa, él no, simplemente él es tan sencillo, el bien es tan sencillo que se presenta pues de una manera muy fácil, en la sencillez. Y nosotros, estando en la sencillez, encontramos la verdad. Uno no necesita estar allá aún en la academia. Si en la academia uno puede encontrar a Dios más fácil que cuando uno es académico. Por eso es que hay campesinos tan buenos que nunca han estudiado, y si uno pudiera santificarlos, lo santifica, pero la institución no lo permite. ¿Por qué? Porque ese santo no le ha dejado nada a la institución. Por eso es que casi todos los santos que tú conoces, ellos son los que han formado la cristiandad. Ellos son los que han dejado libros, ellos han diseñado todo el discurso de la cristiandad. No lo hizo Dios, lo hacen hombres. Y la cristiandad, en últimas, es súper oscura. Y utilizan discursos de la luz también. Muy buenos discursos. ¿En nombre de quién? De una institución que no es instituida por ningún dios. Bueno, por dioses oscuros que se hacen llamar dioses y que quieren que uno los alabe para ellos vampirizarse o alimentarse de nosotros. Entonces, nosotros hemos sido engañados desde siempre. Cuando nosotros logramos ser más independientes, descubrimos la verdad. Y no necesitamos estar en ninguna institución. O sea que los últimos santos, si pudiéramos decir, ninguno van a ser reconocidos por una institución. ¿Por qué? Porque es que el santo no necesita reconocimiento. Dios no necesita reconocimiento. Dios nunca hizo institución. Él se presenta en la sencillez sin necesidad de ser reconocido por un grupo de hombres o de seres. Entonces viene la pregunta, ¿qué sacamos nosotros? O bueno, ¿qué busca ese mundo maldadoso con que nosotros seamos malos? ¿O qué buscan ellos siendo malos? Pues ellos buscan es someter. El sometimiento de almas, hablo ya de almas en la tierra, ellos buscan es
a los débiles e ignorantes para que ellos pierdan su voluntad. Al perder uno la voluntad, uno pierde su alma. O sea, el alma, cuando uno dice perder el alma, es que ya uno no piensa, no actúa por sí mismo, no tiene capacidad de toma de decisiones y es ya como un zombie. Eso es perder el alma. Pero el alma como tal nunca se destruye. O sea, nunca deja de ser alma. Entonces las acaparan en estos containers de cuerpos humanos, o nosotros los llamamos humanos, con 2 pies, 2 ojos, caminamos parados y somos creativos y todo. Entonces ellos lo que hacen es, el objetivo es mantenernos lo máximo aquí, dormidos, para que ellos sigan existiendo, porque ellos se alimentan de todo esto. Ellos desaparecen porque no son creados, muchos seres del mal no son creados por el bien. Entonces cuando ellos dejan de alimentarse de nosotros, desaparecen. Ellos pueden modificar conciencias, pero no pueden crear. Esa es la diferencia de la bondad. La bondad puede crear y también modificar, pero la oscuridad como tal no crea, sino modifica. Se acoge seres de luz, los modifica y los transforma en oscuridad, pero no tiene la capacidad de creación, según todo lo que uno puede ver, pero en mi concepto, y según lo que otros pueden decir, pero en mi concepto ellos también tienen la capacidad de crear. Así como el bien crea, el mal también crea ejércitos, tanto para bien o tanto para mal. Entonces ellos que buscan en este planeta, hablando ya a nivel muy grande, ellos buscan es alimento, no más. Y ese alimento es tan barato que engañan a la gente creyendo que esta es una realidad, o a muchas razas que están en los cuerpos, que están en esta tierra, los engañan tanto, haciéndoles perder el alma, diciéndoles que esta es la realidad, que esta matrix, esta capacidad de materialización es la verdad, y uno se cree y permanece atado en la materialización. Y ellos le dan a unos regalitos como que, como la misma promiscuidad, el placer, bienes, poder, y uno cree que eso es todo, y es tan cerrado, tan mal educado en la espiritualidad, que se come todo el cuento y se cree que esto es verdad, y se engancha en un mundo supermaterial. Se engancha tanto que se queda atrapado. Entonces ellos lo que buscan es eso. Si uno puede decir ellos, ¿no? Eso es como para hacernos entender. Pero esas energías oscuras son más nutridas cuando tienen esclavos, cuando tienen seres de todos los calibres del universo esclavizados con una mentira. Entonces, ¿qué buscan? Pues no morir. Porque es que así como nosotros nos comemos gallinas, toros, carne, verduras, nosotros no podemos dejar de tener ese alimento porque nos morimos o nos vamos para otra dimensión. Entonces ellos hacen lo mismo, ellos mantienen este alimento para nutrirse. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿ellos de dónde salieron? ¿De dónde sale el mal? ¿De dónde sale sabiendo que cuando su origen no había alimento? Pues ellos ya salen de la fragmentación de la parte oscura que antes estaba en armonía con la parte de luz. O sea, cuando ya empezamos a fragmentarnos,
es que ellos salen de ahí y empiezan a mantener desde esa conciencia no consciente, pues toda su acción en todo lo que ya se materializó. O sea que en últimas nosotros tenemos que ir a buscar, o estamos buscando más bien nuestra paz, alejándonos de la maldad. Queremos la armonía. Y cuando hay seres que encuentran su camino tanto oscuro como claro, en su armonización llegan cada uno a ser totalmente equilibrados. Un fragmento que logre entender la luz, no hablando de Dios, sino esa parte que está en armonía también con la oscuridad, pues automáticamente ya estaría armonioso. Voy a hacer otro audio para continuar el discurso.